de Daniel Llovera, la Operación Cóndor. Esta también es otra nota histórica. Aquí existió una dictadura militar que fue feroz con sus opositores. Veamos. En ese sótano son casi 20 días más o menos. ¿Y luego qué pasó? Incomunicados, totalmente incomunicados, porque nadie nos visitaba. El que se moría, se moría. Usted, yo estoy manifestando, lo sigo manifestando, que el Perú no tuvo razón para entrar al Plan Cóndor. La participación del Perú en ese acuerdo militar secreto entre dictaduras latinoamericanas llamado Plan Cóndor vuelve a ser objeto de polémica luego de que un juez argentino, Norberto Ollarvide, solicitara la detención y extradición del expresidente de facto peruano, Francisco Morales Bermúdez, por haber deportado a Argentina a 13 peruanos opositores a su régimen militar como parte de ese nefasto procedimiento castrense. Tribuna Abierta conversó esta tarde con uno de los 13 deportados en 1978, el hoy congresista arequipeño Justiniano Apaza Ordóñez, quien por primera vez cuenta detalles de los días azarosos que vivió en los sótanos y las prisiones argentinas por su condición de dirigente sindical opositor al régimen de Morales Bermúdez. Pero antes retrocedamos 3 décadas y recordemos qué fue el denominado Plan Cóndor. Centrémonos entonces en los años 70, donde América Latina está infestada de gobiernos autoritarios, dictaduras militares, ¿no es cierto?, que han interrumpido procesos democráticos. Bueno, había oposición política, evidentemente, de sectores democráticos, ¿no? Entonces, que estaban perseguidos. Que estaban perseguidos, por supuesto. Entonces, los gobiernos militares y sus servicios de inteligencia deciden crear una red de información respecto de dónde se encuentran y quiénes son y dónde están los opositores políticos, tanto los de su propia nacionalidad como los opositores políticos a otros gobiernos militares de la región. Yo estoy manifestando, lo sigo manifestando, que el Perú no tuvo razón para entrar al Plan Cóndor. Porque en el Perú estábamos en una transición democrática, en el Perú no había lucha contra ninguna subversión. Existen documentos que acreditan que hubo, por lo menos, coordinación entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia con la peruana. El primero de estos documentos es la nota de inteligencia de la Central Nacional de Informaciones de Chile, de abril de 1975. En dicho reporte se informa de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional y se da cuenta que conforme a los acuerdos de ese encuentro, el director de inteligencia peruano llamó telefónicamente al director de la Central Nacional de Informaciones para informarle que no había inconvenientes para la designación del representante chileno en el Perú. Luego se indica: la misma información llegó a Chile a través del consejero de la embajada peruana en ese país, señor Montañe, quien atiende los asuntos de Cóndor, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima. Años después se supo que el citado Montañe no era otro que Alberto Montañe Vidal. Otro documento es este reporte desclasificado de la CIA de agosto de 1978, publicado hace 4 años por el periodista Edmundo Cruz de La República. Este reporte dice que la Operación Cóndor es un esfuerzo de cooperación de inteligencia y seguridad de varios países para el combate al terrorismo y la subversión. Los miembros originales, dice, fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Perú y Ecuador se convirtieron recientemente en miembros. El último que por primera vez da a conocer este programa es esta acta de la manifestación que ofreció en el marco del juicio a Alberto Fujimori el oficial del ejército peruano Clever Pino Bernamú. El 12 de marzo del 2008, Pino Bernamú, exoficial de inteligencia, dijo que cuando sucede el Plan Cóndor, yo tenía el grado de mayor y el ejército argentino había pedido apoyo al ejército peruano. Agregó después
que esa fue una participación muy sumaria, por ejemplo, para dar información sobre ciudadanos argentinos y uruguayos que estuviesen acá. Porque el Perú no participó directamente de la Operación Cóndor, pero es una coordinación de ejércitos. Se pidió ese apoyo. Bueno, ellos manifestaban de que nosotros habíamos sido llevados por subversivos, según ellos, ¿no? Estos son subversivos. Esa era la idea que tenía el soldado argentino, el oficial argentino. Tenía esa visión, tenía esa percepción de que éramos subversivos y tenía mucho cuidado con nosotros, ¿no? Nos trataban un poco de forma recia, porque decían que somos muy peligrosos, porque ese era el informe que habían recibido del gobierno peruano. Pero ni a Apaza ni al otro dirigente sindical arequipeño deportado, Valentín Pacho, les probaron los cargos de subversión. Por eso uno de los que fueron expulsados y maltratados por su régimen en 1978, Ricardo Napurí, denunció y enjuició a Morales Bermúdez. El 25 de mayo de 1978, Justiniano Apaza y Valentín Pacho permanecían detenidos 2 semanas en Arequipa por su participación en la huelga de ese año contra el régimen militar. Estaban en la base de La Joya cuando llegó un avión con 11 detenidos. Eran Javier Díaz Canseco, Hugo Blanco, Manuel Dahmer, Genaro Ledesma, entre otros. Inmediatamente nos sientan en un carguero, porque no eran los asientos ni cómodos, en un Hércules, y nos enmarrocan, ¿no? Pero de pasada vimos cómo estaba Díaz Canseco, estaba Ricardo Letts, estaba José Luis Alvarado, también otro dirigente bancario, ¿no? Hugo Blanco y otros. Todos estaban enmarrocados al asiento del Hércules, ¿no? Unos querían miccionar por la naturaleza de que eran ya 4 o 5 de la mañana, no los dejaban tampoco miccionar. Ya vamos a llegar, y siempre gritando palabras soeces. ¿Los golpeaban? No nos golpeaban, pero sí gritaban, ¿no? Los asustaban y los gritaban. Horas después, llegaron al aeropuerto de Jujuy, en Argentina. Y había pues un callejón de soldados del ejército argentino, y en fila india bajamos y nos embarcaron en unos camiones del ejército del aeropuerto hacia el cuartel de Jujuy. Entonces en el cuartel de Jujuy cunde la desesperación de los más experimentados ya políticos, como Hugo Blanco, Javier Díaz Canseco, Ricardo Letts. ¿Por qué desesperación? Entra la desesperación. ¿Por qué? Porque ¿Qué cosa decían? El concepto de ellos era de que nos iban a matar. Los dirigentes de izquierda fueron encarcelados en Buenos Aires. Los sindicalistas Apaza y Pacho fueron llevados al sótano de una comisaría. Previamente nos hacen un examen, nos desnudan, nos sacan fotografías de los pies, de las manos, de costado, de frente, de la planta. En fin, ¿no? Desnudos y nos trasladan al sótano. Y en este sótano de la Policía Federal, pues era un callejón inmenso. Teníamos que pasar algo de 5 rejas más o menos, y al fondo llegamos a parar. Y ahí ya estaba esta prisión donde no entraba la luz del día, sino simplemente la luz eléctrica, un foquito tenue. Y ahí encontramos ya el tugurio de varios presos argentinos, como le decía, uruguayos, chilenos. Políticos. Políticos, todos ellos, ¿no? Toditos eran políticos. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Más o menos cuántos eran? Eran algo de 70. Y el área sería pues de unos 10 por 20. Era un hacinamiento total. En ese sótano hemos estado casi 20 días más o menos. ¿Y luego qué pasó? Incomunicados, totalmente incomunicados, porque nadie nos visitaba. El que se moría, se moría. Había un boliviano, un negrito boliviano, estuvo 3 días ahí, muerto, ya casi putrefacto, porque era un callejón tan inmenso, la policía no entraba, ni sabían. Semanas después, Apaza fue expulsado a Panamá y en 1980, tras la elección de Fernando Belaúnde, regresó al país. Ni él ni los demás deportados murieron, pero miles de argentinos y chilenos sí. Algunos llegaron huyendo al país.
El problema es que fueron devueltos a sus países de origen y allí sí fueron desaparecidos. Y esta idea de que él fue el que permitió el tránsito a la democracia, bueno, hay que aclararla también, porque no fue su voluntad de ir a la democracia, sino que el estallido de un movimiento social determinó que no le quedaba otro camino a la dictadura militar. Además, el contexto internacional estaba cambiando y en América Latina ya las dictaduras estaban en proceso de retirada. Ese también es un capítulo de nuestra historia muy importante. Las dictaduras militares trajeron esto para Latinoamérica y tampoco podemos permitir que regresen. El Estado ha sido un violador permanente de los derechos de las personas en nuestro país. Lo notable de este caso es que de los 13 secuestrados, la gran mayoría está viva hasta el día de hoy, 34 años después. Fueron en su mayoría, creo yo, secuestrados muy jóvenes en ese entonces, y hoy pueden dar perfectamente su testimonio. No sé cómo va a resolver esto la justicia peruana, porque va a tener que pronunciarse sobre un asunto delicado que, como expliqué, es el de la prescripción. Si para la justicia peruana este crimen ha prescrito, pues tendrá que diferenciarse de sus pares argentinos que señalan que no ha sido así. Son dos posibles caminos. Veremos qué dice la justicia en el Perú, salvo que se vaya por un tema completamente formal, como la salud del expresidente, la que, dicho sea de paso, a todas luces es extraordinaria. El expresidente Morales Bermúdez, dictador del Perú, tiene 90 años y ustedes han visto que se maneja perfectamente, dando las explicaciones que él tiene que dar. Y ahora vamos a un momento celebratorio aquí en Tribuna Abierta.